Play, televisión entretenida, telefonía fija ilimitada más internet desde 10 mega con Wi-Fi. Vive la entretención en tu casa con Claro. Es posible. Vamos a hablar de otros temas que no son tan agradables, más bien malas noticias. Aumentó el desempleo para el último trimestre de este año, alcanzando la cifra de un 6,7%. Si lo comparamos con igual periodo del año anterior, la cifra era de un 5,7%, por lo tanto tenemos un punto de diferencia. Vamos a hablar de este tema. Vamos a analizar lo que ocurre también con la reforma tributaria y la presentación del presupuesto para este año que se espera lo dé a conocer la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Nos acompaña Alejandro de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gabriela, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo recibimos estas cifras por sobre las expectativas de los expertos? Se esperaba un 6,5%, un 6,6%, finalmente la cifra es de un 6,7%. Mira Gabriela, la verdad que no tenemos una gran oscilación entre las cifras que esperábamos, ¿no es cierto?, a nivel de expertos preencuesta a lo que tenemos hoy día. Lo que sí, lamentablemente, esto viene a materializar los temores que hablábamos, ¿te acuerdas?, hace un par de semanas atrás, cuando hablábamos de las cifras anteriores de desaceleración y cuando veíamos, ¿no es cierto?, declaraciones en su minuto no muy afortunadas del ministro Arenas, cuando decía que si lo comparamos con el año 2012 y si lo comparamos con el año 2011, 2011, perdón, no eran tan malas. Viene a evidenciar, ¿no es cierto?, que hoy día está en un ciclo de desaceleración. Estamos hablando de una diferencia de un punto porcentual que es muchísimo en términos de empleabilidad comparado con el mismo periodo del año 2013, ¿no es cierto? Y la verdad que tenemos que ver, bueno, cómo empezamos ya a levantarle rápidamente la punta a este avión que se ha acelerado con mayor celeridad y con mayor profundidad de la que teníamos esperado, principalmente este escenario económico que se ha visto principalmente fuertemente afectado por lo que fue la reforma tributaria también y por el deterioro de la situación internacional, que hace también que tengamos un dólar sobre los 600 pesos, una inflación bastante también compleja. Entonces tenemos varias aristas que tenemos que empezar a dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos para seguir de ellas. Y nos deben preocupar también las declaraciones que hace el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, quien dice que el desempleo podría seguir aumentando por la desaceleración, es decir, las cifras pueden seguir creciendo a pesar de que en época de verano siempre tenemos un aumento en el empleo por la misma estacionalidad del periodo. Sí, pero recuerda que por lo menos siempre es muy bueno cuando empezamos a hacer ¿no es cierto?, este cruce de variables, y en ese sentido tenemos que ver también cómo comparamos la empleabilidad que vamos a tener también en el periodo comparado con el mismo periodo del año anterior. La verdad que si tú hablas del nivel de desocupación del 6,5 al 6,7, ¿no es cierto?, tú dices no fue tanto el incremento, pero si lo comparamos con el mismo periodo año anterior, estamos hablando también de un punto porcentual que es muchísimo. Entonces yo creo que son efectos que, acuérdate, el mes pasado la misma presidenta de la República había tratado de agüerero a la gente que hablaba que se esperaba una aceleración en desempleo mayor a la que se había presentado y que poco menos era gente que estaba tirando mala onda y malas vibras con respecto al tema de empleo, y que eso no estaba haciendo. La verdad que lamentablemente las cifras económicas, cuando uno habla, son consecuencia de un proceso de análisis y en este caso lo que uno hace simplemente es ir atando cabos, y cuando hay una baja inversión, cuando hay incertidumbre en los mercados, cuando hay cambios de reglas de juego, cuando hay un deterioro de la economía internacional, cuando hay una baja de productos, ¿no es cierto?, del ciudadano de pie, que dice hoy día yo no estoy demandando productos de consumo masivo duraderos, principalmente automóvil, refrigeradores, línea blanca, significa que eso tarde o temprano también se tiene que ver lamentablemente reflejado en los datos de desocupación. Alejandro, y en relación a estas mismas cifras hay un dato muy importante que tiene que ver con que sectorialmente en comercio y en construcción se concentraron las disminuciones de los ocupados, y me quedo en el tema de la construcción, que al parecer es un indicador bastante certero de lo que ocurre y de lo que no ocurre con nuestra economía. Cuando se para la construcción nos damos cuenta de que realmente algo malo está pasando. A ver, efectivamente, recuerda que allá hay un factor que yo me fijo un poco más también, que es la venta de los vehículos de carga. Cuando uno empieza a estudiar cómo el comportamiento de los vehículos de carga, uno puede empezar a predecir cómo va a venir en los próximos meses la economía. De hecho, los indicadores de los vehículos de la venta de vehículos de carga y del leasing de vehículos de carga ya vienen malos desde, yo diría, de fines del año 2013, mediados del año 2013, principalmente segundo semestre. Entonces son indicadores que vienen, ¿no es cierto?, de alguna manera a graficar. Son sectores sumamente sensibles, son sectores absolutamente cíclicos, ¿no es cierto?, que cuando está mal se tiende a contraer. Estos proyectos, cuando efectivamente hablamos que van a haber modificaciones a las utilidades, cuando hay modificaciones a los impuestos, cuando se va a grabar más o menos, dependiendo el monto de la UEF, la gente tiene que pagar otro derecho de timbre y estampilla, se van a tener que pagar impuestos con respecto a las viviendas entre los 2.500 y 3.000 UEF, son elementos que a la larga también fueron afectando los proyectos de mayor largo plazo, que son efectivamente estas construcciones. Y por otro lado, lo que hablamos
hablábamos recién con respecto al tema de las confianzas de las personas, ¿no es cierto?, que se ve reflejado lamentablemente en el comercio minorista, al tener menor demanda. Yo como, ¿no es cierto?, yo como dueño de una tienda, lo que hago también es bajar la cantidad de dependientes que están atendiendo, valga la redundancia, en mi mismo local, y obviamente eso incide bruscamente también en la tasa de desocupación. Bueno, de hecho, como dato, la producción industrial también cayó un 1,8% en el mes de agosto, arrastrada principalmente por el sector manufacturero. Exacto, y fue la más baja, ¿no es cierto?, después post-terremoto. Entonces hay varios indicadores que esperamos que de alguna manera se empiecen a revertir. Yo creo que dentro de todo, independiente cuán buena o cuán mala sea nuestra percepción con respecto a la reforma tributaria, creo que la mejor noticia es que esta reforma tributaria ya pasó. De alguna manera, en este caso ya nuevamente empezamos a alimentar con confianza los mercados. Está lista. Le quitamos el factor incertidumbre. Hay que ver, ¿no es cierto? A mí yo siempre digo que el diablo mete la cola en los detalles. Hay que ver también cómo, ¿no es cierto?, pasamos de esa bajada de noticia al cuerpo, la noticia cómo afecta. Y en ese mismo ámbito, Alejandro, hoy, a partir de mañana, ya 1 de octubre, entra en vigencia esta reforma tributaria. Por lo tanto, quizás lo más perceptible por parte de los chilenos van a ser las alzas que se van a registrar en distintos productos. Cigarrillos, alcohol, bebidas azucaradas y los vehículos. Se habla de que estos son impuestos que de alguna manera tienden a favorecer la salud de las personas. Por lo tanto, tienen una categoría bastante especial. ¿Es eso lo que nosotros vamos a sentir con mayor fuerza en el primer momento de entrada en vigencia de esta reforma tributaria? Correcto, la primera sensación es qué es lo que va a pasar mañana. O sea, digamos, son de alguna manera impuestos bisagra, ¿no? A contar de su aprobación de esta reforma tributaria, de su implementación van a empezar a pegar rápidamente. De hecho, hoy día me tocó, personalmente pasé a un local, un almacén, a comprar una gaseosa, y el señor me decía, hay muchos que ya subieron los precios de los cigarros. Yo estoy esperando porque mañana en teoría entra en vigencia. Son elementos que principalmente todos los productos que nosotros vamos a comprar como consumidor final se van a ver rápidamente, ¿no es cierto?, afectados, y donde principalmente lo vamos a notar. Cigarrillo, la compra de a lo mejor de una botella en un comercio establecido, una distribuidora de licores, se va a notar, y también se va a notar si yo quisiera comprar un auto, ¿no es cierto?, que tienen un mayor nivel de cilindrado, que tienen un mayor nivel de emisión de CO2, van a afectar también esta estructura que obviamente es de la primera parte donde el ciudadano común va a poder materializar, ¿no es cierto?, la implementación de esta nueva reforma tributaria. Alejandro, y además de la reforma tributaria tenemos presupuesto que sería presentado hoy en cadena nacional por la presidenta Michelle Bachelet, ingresa en paralelo a la Cámara de Diputados. Se habla de que el 7 de octubre podría haber una presentación por parte del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sobre los alcances de este presupuesto, pero ya se dan a conocer algunos detalles, por ejemplo, que va a haber un gasto fiscal cercano al 8%, 8,5%, algunos se atreven a decir un 9%, pero lo más cercano es que sea al 8%. ¿Qué significa que el gasto fiscal sea de esa cifra? ¿Y qué ha pasado también con las críticas que hablan que en momentos de desaceleración el Estado no tiene que gastarse toda la plata, sino que tiene que guardar para cuando están las vacas flacas? Y hay otro argumento que dice, no, cuando estamos en momento de desaceleración es cuando el Estado tiene que gastar más para así acelerar la inversión y, por ejemplo, se produzcan mayores puestos de empleo. A ver, efectivamente la reforma, este nuevo presupuesto viene basándose en varios supuestos. Hablamos de un valor de libra de cobre de un 3.04, hablamos que va a ser, ¿no es cierto?, principalmente anticíclico, vale decir que cuando la economía se está contrayendo, ellos van a hacer, ¿no es cierto?, generar mayor inversión para reactivar la economía, principalmente en infraestructura vial. Como que la economía va mal, pues bien, gasto más, por eso se le denomina contracíclico. Exactamente, entonces tenemos que ver un poco cómo va a ser este proceso, pero de hecho cuando uno ve un poquito de historia económica, uno se da cuenta que en general el Estado como ente administrador de recursos no es un muy buen administrador. Digamos, cuando uno lo ve en el mundo privado, ¿a qué voy? Digo, tengo 100 pesos para invertir, ¿cuánto llega efectivamente a la causa? ¿Ya? Y ese nivel también tenemos que el Estado es menos eficiente, es un tema súper básico. Cuando hay una estructura del Estado, como que no le duele el bolsillo a nadie, entonces se hace mucho más difícil el proceso de poder estructurar estos dineros. Creo que nuevamente el ministro de Hacienda ha sido un tema con demasiado secretismo. Hoy día lo presenta la presidenta de la República, como es de costumbre siempre, el día 30 de septiembre se hace esta presentación del Hubo quejas por parte de los presidentes del Partido de la Nueva Mayoría por el hermetismo con que se ha manejado este presupuesto. No hubo un debate prelegislativo. Exactamente, son las cosas que, bueno, lamentablemente ya no estamos acostumbrando a esta forma de operar de la
del Ministerio de Hacienda, porque la verdad es que no tenemos información. En primera instancia hay que hacer un poquito de recuerdo y irnos a marzo de este año, cuando se planteaba que la reforma tributaria estaba perfecta, que no tenía ninguna modificación, y entre esa reforma perfecta sin ninguna modificación a la que verdaderamente se está firmando y entra a rigor mañana en funcionamiento, hay 278 modificaciones. Entonces, es bueno que 3.200 millones de dólares recaudados por concepto de reforma tributaria ingresen de inmediato al presupuesto del próximo año, y de esos 2.000 y tantos millones sean destinados, por ejemplo, a la cartera de educación para financiar la reforma educacional. Yo en ese sentido, Gabriela, tengo una serie de discrepancias. Yo creo que de alguna manera la reforma tributaria tiene que ser tomada como un medio, no como un fin. Y en este caso yo creo que una tendencia tuvo demasiado ideologizada la discusión con respecto a la reforma tributaria. Y cuando hablo que es como un medio, no un fin, digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, tengo que transportarme, ¿no es cierto?, de Santiago a Rancagua, y necesito X cantidad de presupuesto para poderme transportar, ¿no es cierto? Mi fin es llegar a Rancagua. Cuando hablo de los recursos para poderme transportar, son los elementos que yo tengo que recopilar. Resulta que hoy día tenemos una reforma tributaria ya aprobada que entra en vigencia. En forma paralela tenemos una reforma ocasional que no sabemos cómo viene, sabemos más o menos las dimensiones, pero partimos pidiendo el medio sin tener la claridad con respecto al fin. Entonces a mí generalmente eso me genera un poquito de ruido, por lo menos en términos intelectuales. Y si a eso también le adicionamos la característica de que en Chile va todo un fondo común, al erario nacional, va toda la plata, no entra por decirlo de alguna manera, que la gente entienda, no entra en centros de costo divididos, sino que es una gran bolsa de dinero que se empieza a distribuir en función de los requerimientos del Estado. Me llama un poquitito más, ¿no es cierto?, me llama un poco la atención de estos 3.200, cómo se van a invertir. Me gustaría ver también un poquitito mayor, ¿no es cierto?, un mayor tema de eficiencia. Si tenemos que abrir la billetera, perfecto, abrámosla, pero abrámosla, ¿no es cierto?, en función de los verdaderos requerimientos y de ver de qué manera logramos efectivamente mejorar y activar la economía que hoy día está tan alicaída. Alejandro, un gusto conversar de estos temas. Estaremos atentos entonces al anuncio presidencial hoy en cadena nacional de la presidenta Bachelet. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y con esto ya nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros. La invitación, siga las pantallas de UCB Televisión, se queda con ustedes la edición central con las noticias más importantes de la jornada. Nosotros mañana, 19 horas, nos reencontramos. Que esté muy bien. Con el auspicio de Disfruta en Casa con 3 Play de Claro.